es la economía con relación a la historia, Con relación como ciencia auxiliar. como ciencia auxiliar de la historia. Para nosotros la economía hoy en día significa, bueno, una serie de valores, de referencias que tenemos, ¿no? Es decir, hablamos de la inflación, del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto, hablamos de los niveles de crecimiento, de los niveles de renta, en fin, todos los términos que la economía actual utiliza para ponernos en contexto. Eh, pero si nos vamos muy atrás, las primeras economías, Voy a acercarte, perdona que te interrumpa. las primeras economías de las que tenemos algún tipo de constancia son las economías que empiezan a apreciarse en el Mesolítico y en el Neolítico. Es decir, si hablamos de la economía de la prehistoria, hablamos de la economía en términos de pura supervivencia. No hay intercambio de bienes, no hay ningún tipo de interacción más allá de eso. Una vez al año, algunos una vez al año, 2 veces al año, pues se reunían diferentes grupos con idea, sobre todo, de intercambiar personas, es decir, se producían matrimonios bueno, para mejorar Se puede decir el que linaje o la genética. se puede decir que en ese tiempo era más bien administración de recursos. No había como tal la economía, simplemente ibas y cazabas. Y cuando se acababa, pues ibas a por más. Y en todo caso, sí hacéis una previsión cara al invierno. Es decir, de acumular frutos secos o secándolos, o la carne ahumándola, con idea de cuando no se pudiera cazar al ritmo que se caza en primavera y en verano, pues poder seguir manteniendo. Podemos llamar, bueno, si entendemos economía, como se entiende la definición que hoy podemos tener de economía, que es la de eh, ordenar, organizar o moverse con un recurso escaso, pues en ese sentido podríamos hablar de una economía doméstica, ¿no? De esos grupos, de esas tribus, ¿no? Incluso probablemente habría algún tipo de intercambio. Lo que decía antes, aunque sería muy, muy escaso, pero no sé, a lo mejor algún tipo de intercambio a nivel de tecnología, de tener una punta de lanza más fina, o unirla a un ástil de una manera o de otra, o incluso intercambio de ese producto. Pero estamos hablando de que realmente objetos no. Sí, no había una estructura. No había objetos, más allá estamos hablando de herramientas en piedra, que tú lo que tienes pues es eso, tu, tu cuchillo de dorso, o tus piedras para raspar la piel, y en eso es lo que producías no era, por ejemplo, acabo de nombrar la piel, pero tú no producías piel para intercambiarla, todo era para consumo propio. Lo que no quiere decir que en algún momento dado No se puntualmente, producieran pero esos trueques. no hubiera algún tipo de. Pero en general no existe. ¿Cuándo empieza a aparecer? Cuando el hombre se empieza a sentar y empieza a hablar de tiempo libre, ¿no? Es decir, cuando ya hay personas que no tienen que salir a cazar, porque ya los animales están estabulados, porque la agricultura se está desarrollando, y esa agricultura produce excedentes. Con esos excedentes es con los que empezamos a jugar, con lo que aparecen los primeros signos de la economía. Aparecen profesiones que no son productivas, ¿no? Si tienes un carpintero, o tienes alguien que se dedica a la metalurgia, o alguien que se dedica a la cerámica, evidentemente de eso no come, tiene que intercambiarlo. Iniciamos ese proceso de intercambio. Y eso es lo que, bueno, hemos ido viendo evolucionar con sus altibajos, la aparición de la moneda, en principio, el, el- el intercambio está muy bien, pero llega un momento en que no se puede intercambiar según qué bienes por su volumen, por sus características, y entonces se busca un elemento que todo el mundo entienda. Entonces, ¿cuáles son los metales más apreciados? El oro, la plata. Pues se utilizan como
como forma de intercambiar sin que tenga un sentido práctico, ¿no? Es decir, yo no te cambio, eh, pues qué te digo yo, la cerámica a gran escala porque el que haga cerámicas, por ejemplo, decir, bueno, pues si hay un zapatero, pues la primera vez puede llegar con dos zapatos, un par de zapatos y intercambiarlos, pero la segunda vez el que se dedica a hacer la cerámica ya no le sirve porque ya no, la segunda o la tercera en algún momento lo satura. Entonces tiene que innovar, tiene que crear otra forma de entender la economía. Y eso es lo que hace que vaya apareciendo, pues eso, la moneda también como una forma de, cuando empieza a aparecer el transporte a gran escala de materiales entre los pueblos fenicios y griegos, pues ellos llevan una serie de productos de lujo para los sitios donde iban, cuando hablamos eso de ropa o de cerámica o de alguna cosa esta, y lo intercambiaban por lo que ellos entendían que tenía valor, la plata, el oro. Ese tipo de desarrollo es el que hace que la economía como ciencia auxiliar de la historia sea tan importante, porque realmente genera todo un mundo de intercambio o de guerras o de relaciones a nivel internacional, en fin, entendido internacional como entre diferentes etnias, pueblos, grupos. Eso es lo que, lo que significa. Si nos acercamos más en el tiempo a lo que es, pues ya hablamos de tiempos mucho más eh, evolucionados en ese sentido, pues lo que encontramos es que, claro, la economía forma parte vital de la historia, ¿no? Es piedra angular. Entonces lo que nos encontramos es eso, con una rama que sería la historia de la economía, que adquiere casi un carácter independiente, autosuficiente, dentro de los estudios históricos, ¿no? Y bueno, pues eso es una ciencia auxiliar de una importancia crucial para el desarrollo del hombre. Vuelvo otra vez a lo mismo. Es muy difícil entender cómo se funcionaban esas economías de supervivencia, economías de contacto, economías de recursos limitados, cómo, cómo podemos nosotros acercarnos a entender eso. Por poner un ejemplo en el que se puede entremezclar un poco todo de lo que estoy hablando. Cuando se estudia los horizontes estos estratigráficos de los que hablábamos antes, por ejemplo, en ciudades de Hispania o de la Galia, vemos cómo hay un tiempo más antiguo, unos estratos más profundos, más antiguos, que nos determinan un tipo de cerámica, por ejemplo, un movimiento económico que hace que la cerámica que se produce en África, en el norte de África, de alta calidad, hay talleres muy importantes en el norte de África, en el mundo romano, y esos talleres exportan cerámica a todo el Mediterráneo. Entonces vas viendo cómo en los niveles más antiguos hay una economía que hace que esas cerámicas circulen. Y cuando vas subiendo a niveles más modernos, ves cómo el Imperio Romano cae y cómo poco a poco esos intercambios van desapareciendo y empieza a aparecer una cerámica mucho más tosca. Ya no se ejecuta en esos talleres han desaparecido, se han roto las redes de intercambio económicas por la caída del Imperio Romano. Y la cerámica que vas viendo en los estratos es una cerámica hecha ya en la zona, con lo que ya no hay especialistas, ya no hay un modelo que se extienda por todo el área mediterránea, sino que ya son productos locales, más toscos, de más baja calidad, y te sirve, fíjate, que estamos utilizando ciencia auxiliar para saber que la economía ha caído a través de la estratigrafía. Y no solo que ha caído la economía, sino que ha caído todo lo que era el entramado del Imperio Romano. Y eso es una forma de actuar frente a lo que estamos diciendo, esas ciencias auxiliares como elementos
que te permiten entender el contexto en el que te mueves. Qué bueno, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿Y a dónde saltamos después? De la economía. Mm, creo que íbamos con. No me acuerdo bien, te lo voy a mirar. Creo que iba. Ah, con el derecho, claro. Va directamente relacionado. Pero la manera de regular la economía o de regular todos esos comportamientos, una vez empiezan a ser más complicados, y además más abundantes, Mm. Sí, las controlamos con el derecho. claro. O sea, ya en la Biblia te aparecen, ¿no? Te Claro. aparecen ejemplos de aplicación de ese derecho, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Es la aplicación de un castigo. Es decir, lo que tú me has hecho a mí, yo te lo devuelvo a ti, ¿no? Es el castigo ese directo. Y eso te aparece en la Biblia. Cuando, eh, no sé, eh, ahora mismo el nombre no lo sé, Ujú. pero hay un personaje que se ve atrapado en un agujero, en una trampa, y acude el hermano y, lleva tanto tiempo, lleva tanta hambre que le cambia la herencia por un plato de lentejas. Vamos, estamos hablando de... eh, Me suena un montón. es que Es una pequeña historia de la Biblia, ¿no? sí, es una historia de la Biblia que quizás tendríamos que matizar un poquito más. Yo sí la estoy... Sí, bueno, no pasa nada. Con el contenido yo creo que es suficiente. Yo tampoco me acuerdo el nombre, pero. Estamos hablando de derecho, porque estamos hablando de herencia. Y estamos hablando de algo, De un intercambio, además. sí, de un intercambio por el que yo te cedo mis derechos sobre una propiedad o sobre lo que sea a cambio de. En este caso dices que es que lo has vendido, te has vendido por un plato de lentejas, ¿no? Pero eso es el derecho. Si nos retrotraemos de nuevo a la prehistoria, ¿qué nos encontramos? Pues realmente no existía nada. Es decir, hay pensadores más modernos del siglo, sobre todo del siglo XVIII, XVII, XVIII, que hablan de lo que se llama el derecho natural, ¿no? El derecho natural es lo que entendemos como lógico y razonable. Ujú. Claro, ¿qué es lógico y razonable? Pues depende. Depende de la época, depende del Depende de hombre, muchas depende de cosas, pero todo. hay como un derecho natural que dices, bueno, pues si tú me robas, si tú me pegas o si tú te llevas algo, o sea, mis hijos, mi mujer, pues yo tengo derecho a, ¿no?, la propia defensa, Ujú. ahí es lo que se llama el derecho natural. Pero mucho antes, pues cada pueblo desarrolla su propio sentido de la justicia y lo aplica. Eh, con más o menos acierto, ¿no? Es decir, normalmente son los más ancianos a los que se les somete determinado pleito o cuestión y ellos deciden, ¿no? El primer código que tenemos que nos indica cuáles son los castigos, cuáles son, en fin, determinadas cuestiones en torno a la ley, es el código de Hammurabi que aparece pues en los albores de lo que consideramos la historia, ¿no?, en Mesopotamia. Pero la Biblia, que podría considerarse un poco también de esa época, ¿no? Decía, aunque la Biblia probablemente esté escrita en diferentes momentos, diferentes épocas, cuando hablamos del Antiguo Testamento, dentro del Sí, 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 sí. Antiguo Testamento, Comprendo. pues aparecen muchos ejemplos de esa justicia, pero de una forma inconexa, no hay una conexión, hay unas normas, claro, bajo la ley de Dios, cuando se establecen los 10 mandamientos, por ejemplo, pues eso está estableciendo una serie de normas que permiten vivir en comunidad, más o menos, ¿no? Dentro de que estamos hablando de momentos muy Me ha difíciles, encantado lo de más o menos. más o menos, porque Esa, sí, claro. es que eso es las injusticias. Ten en cuenta que no existe, siempre terminamos lo mismo, es decir, no podemos ver ahora lo que ellos hacían. Por ejemplo, eh, todos los hombres son iguales ante la ley. Cuando digo hombres me refiero a esa H mayúscula que incluye a todos los seres humanos, ¿vale? Entonces, todos los hombres son iguales ante la ley. Eso no existía.
pero no existía hasta el final de la Edad Media, incluso posteriormente no existe. No existe. En el Imperio Son, Romano no hay una igualdad ante la ley del hombre. no hay una igualdad entre Pero la ley. está los senadores, el emperador, claro, las diferentes Mm, castas, la ciudadanía romana, los que Sí, no son romanos. sí, existe. O sea, si tú eres esclavo, ya no tienes Ya no tienen derecho. no tienes derechos. Tu dueño tiene todos los derechos sobre ti. Los romanos también establecen lo que se llama la ley de las 12 tablas. Entonces, ellos establecen una serie de normas que además esas normas son las que se desarrollan a lo largo del imperio, pero esa es la base de nuestro derecho. El derecho actual que utilizamos se basa en el derecho romano. Y esas normas, esa forma de someter a juicio, cuando digo que no somos todos iguales ante la ley, significa que el mundo romano se dota a sí mismo de una serie de privilegios. Pues sí, si tú tenías la ciudadanía romana, tú lo has dicho antes, frente a un ciudadano que no es de Roma, pues ante el mismo delito tienen castigos distintos, contemplado por la ley, no es nada anormal. De hecho, hay muchas quejas y muchos juicios que se celebran para defender cuestiones, arbitrar medidas sobre temas que están fuera de la ciudadanía romana, porque hay pues, ciudadanos que se consideran agraviados por gobernadores provinciales, por cualquier otro evento, y lo denuncian y tienen derecho a juicio. Otra cosa es que la penalización de eso tenga que ver con esa desigualdad de la que hablamos. Pero es muy común. Y en Roma se celebran, bueno, ahí tienes a Cicerón. Cicerón es famoso por sus discursos, por sus defensas de sus clientes, ¿no? Pues funcionan. De eso sí que funciona algo parecido a cómo funciona ahora, ¿no? El abogado sí trabajaba en el foro, en la basílica romana o de cualquier ciudad del imperio, romana de Roma o de cualquier otra ciudad del imperio, y, eh, y se presentaba delante de unos jueces y presentaba eso que utilizamos ahora, los testigos, las pruebas, todo esto funciona ya en el mundo romano. Por eso mucho de esas cosas la heredamos. ¿Qué ocurre cuando cae el Imperio Romano y llegan los pueblos bárbaros? Pues que no tienen, están mucho más atrasados. Entonces son los romanos que quedan los que son utilizados para intentar, porque realmente se consigue relativamente poco, pero bueno, eh, Rescatar, ¿no? conectar ante una ley como los visigodos, por ejemplo, en Hispania, son los hispano-romanos. O sea, Hispania en general está muy romanizada, es más romana que Roma, ¿no? Está muy, apenas hay legiones, porque no hay necesidad, es un pueblo que está muy romanizado. Cuando empiezan a llegar las tribus bárbaras, en este caso los visigodos, pero también los suevos, los alanos, los vándalos, cuando empiezan a llegar, bueno, pues unos van de paso y van arrasando, otros no, pero por ejemplo los visigodos que se establecen y terminan dominando la península, o casi toda la península, pues tienen unos sistemas mucho más, Arcaico. sobre todo en temas de legislación. Entonces, los hispanos-romanos son los que hacen de transición, porque no solo eso, sino es que la propia administración visigoda es un desastre, no existe un desarrollo tan avanzado como el que tiene Roma a todos los niveles. Estamos hablando de justicia, lo podemos aplicar a cualquier otro ámbito, ¿no? Y entonces en este caso, pues ellos se aplican, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no es hasta la Revolución Francesa cuando se establece eso de que todos los hombres son iguales ante la ley. De manera que ya no se establecen diferencias, ya evidentemente eh, quedan todavía La nobleza y... la nobleza y las tres clases sociales de la época, la nobleza, el clero y el pueblo llano. Pero sigue habiendo esclavos todavía, sigue habiendo esclavos. Entonces el esclavo no tiene derechos, ¿no? O sea que se quedaría fuera. Pero también, bueno, ya a partir de la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de los norteamericanos y después de su guerra de secesión, ¿no? Al final es eso, que los esclavos
desaparezcan y que todos sean iguales ante la ley, sea blanco o negro. Y todos esos logros se han ido consiguiendo a lo largo de cientos de años. Que vuelvo a la Edad Media, lo que decías, la nobleza, es decir, si la nobleza tiene una serie de privilegios, uno de ellos es que no se le juzga del mismo modo que a un campesino. Empiezan a desaparecer los esclavos, pero aparecen los siervos, que están atados a la tierra. Claro. En fin, Sí, sí, sí. todo eso es lo que nos estamos entrando en explicaciones, pero No, realmente no, muy interesante, muy interesante. lo que estamos diciendo es que el derecho es también un soporte importante, un auxilio importante de la historia, porque te ayuda a entender Las relaciones. la relación entre los pueblos, dentro de esos pueblos, esas normas que se han ido desarrollando de una manera, pues a veces con carácter repetitivo, histórico, ¿no? Es decir, hay comunidades que tienen una serie de derechos propios, derechos y obligaciones, que ellos se han ido eh, desarrollando, creando, y que muchas veces se respeta, ¿no? Y en muchos casos no son las normas que se aplican al común, ya todo eso está desapareciendo y todo ha desaparecido, de hecho, hace mucho tiempo, y tenemos una serie de normas comunes, pero en su momento sí se respetaban determinadas cuestiones relacionadas con eso, ¿no? Con esa costumbre, ¿no? Porque al final la ley tiene algo que ver con la costumbre, ¿no? Y todo eso es punto de apoyo para entender también esa parte de la historia. Al final lo que estamos es estableciendo interrelaciones entre todas esas ciencias auxiliares y la Y historia. la historia. Y cómo al final te están permitiendo verificar o desmentir determinadas cuestiones que de otra manera quedarían huérfanas. Evidentemente el historiador no entiende de todo lo que se encuentra y tiene que acudir a especialistas. Hablamos de la economía, hablamos de los fósiles, hablamos del derecho y hablaremos de muchas más cosas, pero en esa línea, siempre como punto de apoyo y reflexión en la adquisición del conocimiento.